Nos vamos a centrar, es decir, la reforma laboral es cierto que toca diferentes aspectos, pero por las dudas y mensajes que nos habéis ido enviando, lo que apreciamos es que sobre todo las dudas principales que tenéis son en materia de contratación temporal, es decir, los nuevos sistemas de contratación temporal, tanto lo que es el contrato temporal por circunstancias de la producción, como los fijos discontinuos, etcétera, y la entrada en vigor de la normativa, cuando se ha producido la entrada en vigor. Y luego también todo lo relativo a contratas, subcontratas, pérdida de la preferencia aplicativa del convenio de empresa, ultraactividad, etcétera. Entonces nos vamos a centrar un poquito en esos temas. La otra parte que también se toca, que es la de la reforma laboral, que es la de los ERTES, la vamos a dejar un poco aparte porque la verdad es que el sistema que han diseñado, tanto para el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, como el de fuerza mayor, es un poco el que hemos ido teniendo durante los 2 últimos años de pandemia, con lo cual en ese aspecto pues, se parece bastante a lo que a día de hoy está funcionando. Y luego los nuevos mecanismos de flexibilidad a través de lo que se llama el ERTE-AGED están vinculados a la aprobación por parte del Consejo de Ministros, tanto para circunstancias cíclicas como para circunstancias productivas. Entonces, de momento, como tampoco existe ningún tipo de noticia de que se vayan a activar, ya que están pensados para otro tipo de circunstancias, pues bueno, nos vamos a centrar, ya digo, en todo lo que es contratación temporal, contratación y subcontratación, pérdida de la preferencia aplicativa del convenio de empresa y la ultraactividad de los convenios colectivos. Vamos a empezar ya, eso lo he dicho. Durante la exposición agradezco que tengáis el micrófono en mute para que no haya interferencias con posibles llamadas que tengáis o lo que sea, pero al acabar pues ya explicaremos, o sea, ya resolveremos todas vuestras dudas. Veo que ya hay incluso alguna pregunta, todavía no hemos empezado. No te preocupes, Nerea, que estas son las cuestiones que después al final explicaré y a mayores pues tenemos el turno de preguntas. Bueno, vamos allá. El esquema, como os digo, es ese, el que os he comentado. Vamos a empezar por la contratación. Vamos a tocar los 4 tipos de contratos que han tocado la reforma laboral, que son tanto los contratos formativos como los contratos a tiempo parcial, los contratos temporales y los contratos fijos discontinuos. Luego hablaremos un poco al final de esta parte de los contratos, de todo lo relativo a las infracciones y penalizaciones que se van a establecer para la contratación temporal. Respecto a los contratos formativos, no hay cambios significativos, sí que hay cambios, pero no son cambios en el sentido de calado. Históricamente hemos venido funcionando con el contrato en prácticas y el contrato para la formación, y estos contratos como tales van a seguir, pero con otra denominación y con algunas modificaciones. Lo que antes era el contrato formativo, ahora se va a llamar contrato de formación en alternancia, y lo que era el contrato en prácticas se va a llamar el contrato para la obtención de una práctica profesional. Estos 2 tipos de contratos, tanto el formativo, o sea, tanto el de alternancia, formación en alternancia, como el de el contrato para obtención de una práctica profesional, van a tener una serie de reglas comunes que debéis tener en cuenta. La primera de ellas es que se va a tener que cotizar por todas las contingencias, incluidas, por tanto, tanto lo que es el FOGASA como el desempleo. Los supuestos de incapacidad temporal, de nacimiento de hijo, de riesgo durante el embarazo, durante la lactancia, acogimiento, guardia legal, etcétera, van a suponer la interrupción del cómputo de la duración de estos contratos. Deberán formalizarse siempre por escrito e incluir dentro de ese contrato pues, cuál va a ser el plan formativo que se le va a aplicar a estas personas. Las empresas en ERTE podrán concertar trabajos formativos, ya sea en régimen de formación en alternancia como para la obtención de una práctica profesional, siempre y cuando, como es lógico, no sea para sustituir a trabajadores que se encuentren en suspensión o de contrato o en reducción de jornada en este ERTE, sino para nuevas personas que tengan que formarse, es decir, no para sustituir, sino para formar. Y estos contratos, siempre y cuando se celebren en fraude de ley, como es lógico, se entenderán, por tanto, concertados por tiempo indefinido ordinario. En cuanto específicamente... Como que parece que no das pico un bolo. Yo me notaba
Chico, entiendo. Perdón, quien tenga el micrófono abierto, por favor que lo apague, porque se acaba de... Creo que ya está. Vale. En cuanto al contrato de formación en alternancia, ya de forma específica, como os digo, es lo que antes era el contrato formativo, que hemos conocido históricamente, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Pues compatibilizar el desarrollo de una actividad laboral retribuida al mismo tiempo con un proceso de formación. Puede ser un proceso de formación en FP, en una universidad, en un programa público o privado de formación, pero para concertar este contrato de formación en alternancia es imprescindible que el trabajador o trabajadora carezca de la cualificación profesional necesaria para concertar este contrato. Es decir, que la persona todavía esté cursando los estudios, no puede haberlos finalizado, no puede tener esa cualificación o esa titulación. Y como digo, la finalidad es conjugar y permitir al mismo tiempo pues, el desempeño de esta práctica o de esta formación en alternancia, de una parte formativa con una parte estrictamente laboral, debidamente retribuida. Uno de los principales cambios respecto a la reforma laboral del 2012 es que se va a ampliar la edad hasta la cual se pueden concertar estos contratos de formación en alternancia. Antes era hasta los 25 años, ahora se pueden concertar hasta los 30 años de edad. La actividad que desarrolla esta persona trabajadora con esta modalidad de contrato de formación en alternancia debe estar directamente relacionada con las actividades formativas que justifican su contratación. Es decir, yo no puedo destinar a esta persona para actividades ajenas a la formación que está recibiendo, es decir, a la titulación que está recibiendo. Va a ser obligatorio designar un tutor, tanto por parte de la entidad formativa como por parte de la propia empresa. Es decir, la empresa tiene que designar un tutor que vaya acompañando a esta persona durante su proceso de formación y de trabajo. La duración mínima será de 3 meses y la duración máxima de 2 años. Aquí vemos que también se acorta el plazo de duración. Solo se podrá concertar un contrato de formación en alternancia por cada ciclo formativo, es decir, una persona puede concertar diferentes contratos de formación en alternancia con la misma empresa, pero siempre y cuando esté realizando diferentes procesos formativos. Si solo está en un proceso de formación, pues acabado ese proceso, ya no podrá concertar un contrato de formación en alternancia para esa formación. Si vuelve a iniciar otros estudios, pues podrá formalizar un nuevo contrato de formación en alternancia. En cuanto al tiempo de trabajo efectivo, el máximo será del 65%, es decir, durante el primer año del contrato de formación en alternancia tendrá que hacer como máximo un 65% de tiempo de trabajo y por tanto un 35% de actividad puramente formativa. Y ya durante el segundo año la actividad formativa se reduce al 15% y por tanto la jornada laboral se puede ampliar, lo que es estrictamente laboral, hasta el 85%. No se van a poder realizar horas extras, ni horas nocturnas, ni trabajo a turnos, con determinadas excepciones, también es cierto. Este contrato no va a tener periodo de prueba y la retribución en ningún caso puede ser inferior al 60% de la fijada en el convenio colectivo o en todo caso en el salario mínimo interprofesional para el primer año y del 75% para el segundo año. En cuanto al contrato para obtención de una práctica profesional, en este caso, a diferencia del contrato de formación en alternancia, ya dijimos que ese contrato de formación en alternancia es para personas que estén en el proceso de obtención de un título profesional. El contrato para la obtención de una práctica profesional ya es con personas que han finalizado la formación. Es decir, ya es con titulados o con personas con los estudios finalizados, ya sea un título universitario, un título de grado medio superior, de especialista, un máster profesional o un certificado del sistema de FP, pero tienen que estar los estudios finalizados. Se podrán concertar en el plazo de los 3 años siguientes a la obtención de este título, de 5 años en el caso de personas con discapacidad, es decir, una vez acabados los estudios y durante los 3 años siguientes a su finalización se puede concertar este contrato para la obtención de una práctica profesional. La duración mínima será de 6 meses y la duración máxima de 1 año. Esto es un cambio sustancial respecto a la normativa anterior porque, como muchos sabréis, anteriormente el contrato en prácticas tenía una duración máxima de hasta 2 años. En este caso se reduce a la mitad. Duración mínima de 6 meses, pero duración máxima de 1 año. En este caso sí que se puede concertar periodo de prueba, a diferencia del contrato de formación en alternancia. En el de prácticas sí que puede haber
periodo de prueba, pero su duración no podrá ser superior a un mes, salvo que el convenio colectivo establezca otra cosa. También se prohíbe realizar horas extras, también deberá, en este caso, elaborarse un plan formativo individual con el contenido de las prácticas que se van a desarrollar asignando un tutor por parte de la empresa, es decir, la empresa tiene que designar un tutor y tiene que elaborar un plan formativo individual para esta persona con el contenido de las prácticas. Y en cuanto a la retribución, pues será la fijada en el convenio colectivo aplicable en la empresa para este tipo de contratos o en su defecto la del grupo profesional, sin que en ningún caso, eso sí, pueda ser inferior a la fijada para los contratos formativos en alternancia. Esto en cuanto a los contratos formativos. En cuanto al contrato a tiempo parcial, que es la siguiente modalidad de contratación que vamos a analizar, donde ha habido cambios, la verdad es que el cambio es mínimo. Seguimos con la misma normativa que teníamos hasta ahora, con una simple modificación. Y es que a partir de ahora se podrán concertar contratos a tiempo parcial en los contratos formativos. Hasta ahora estaba prohibido, es decir, hasta ahora no se podían concertar contratos de formación, ya sea de formación en alternancia o para la obtención de una práctica profesional no podían concertarse a tiempo parcial. A partir de la entrada en vigor de la reforma laboral, sí que ya se pueden concertar este tipo de contratos. Bueno, os voy a pedir un segundo para poder beber un poquito de agua. Seguimos. Vamos un poco con el meollo y lo que más dudas y miedos está generando en la reforma laboral, que son los contratos temporales. Lo que llamamos los contratos, sobre todo, hay dos modalidades, que son los contratos por circunstancias de la producción y los contratos de sustitución de la persona trabajadora, pero lo que está generando, sin duda, pues un mayor número de dudas y de conflicto es el contrato por circunstancias de la producción. Lo primero que debéis tener en cuenta es que se está haciendo mucho hincapié en las exigencias de causalidad de este tipo de contratos. Los contratos temporales que existían anteriormente, es decir, el contrato por obra, el contrato eventual, exigían igualmente que se justificase su causa. Es decir, no es una novedad, por así decirlo, que los contratos temporales tengan que justificarse. Un poco la cuestión se encuentra en cuáles van a ser las consecuencias de esa falta de justificación y, por tanto, que pueden derivarse de la situación de fraude. Anteriormente, conforme a la redacción del artículo 15.3 del Estatuto de los Trabajadores, pues un contrato temporal en fraude daba lugar a la conversión en indefinido. Ahora eso sigue sucediendo, solo que a mayores se establecen unas penalizaciones por parte de la Inspección de Trabajo a través de la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social, que pueden ser muy significativas. Por lo tanto, por así decirlo, no es que haya desaparecido, o sea, no se haya modificado la obligación de motivar la contratación temporal, sino que lo que se refuerza es la sanción frente a esa contratación. Entrando ya en el meollo, ¿qué es lo que establece la nueva redacción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores respecto de los contratos temporales por circunstancias de la producción? En cuanto a las causas, pues bien, lo que dice la normativa es que el contrato temporal deberá especificar y precisar los siguientes elementos. Primero, una causa habilitante, es decir, tiene que haber una causa que justifique ese contrato. Puede ser la adquisición de un nuevo cliente, la asignación de una contrata, puede ser el incremento de actividad derivado de la asignación de un nuevo pedido o lo que sea, pero tiene que haber una causa habilitante. En segundo lugar, tiene que haber una circunstancia que lo justifique y esa circunstancia debe ser explícitamente incluida en el contrato de trabajo. ¿Cuáles son las circunstancias concretas que lo justifican? Y en tercer lugar, debe expresarse cuál es la conexión que existe entre ese contrato y su duración prevista. Es decir, si yo opto por hacer un contrato por circunstancias de la producción de duración de 3 meses, pues tendré que explicitar por qué considero que el contrato va a durar 3 meses. Es decir, se deben respetar estos 3 principios: causa habilitante, circunstancias que lo justifiquen y conexión con la duración prevista. Dentro del contrato temporal por circunstancias de la producción, que hemos dicho que es una de las dos modalidades de contrato temporal que van a existir a partir de ahora, junto con el de sustitución de la persona trabajadora, vamos a poder realizarlo en dos supuestos. Cuando tengamos un incremento ocasional e imprevisible de la actividad, o bien para atender a situaciones ocasionales pero previsibles.
Lo que debo decir en primer lugar es que la redacción es bastante genérica e indeterminada en los dos supuestos. Es decir, no nos movemos en un nivel muy elevado de precisión por parte del legislador a la hora de establecer en qué supuestos vamos a poder emplear una modalidad formativa, perdón, una modalidad de contratación temporal u otra. Es bastante genérico e indeterminado. Lo que es la redacción del artículo 15 del Estatuto respecto de esta primera modalidad, del incremento ocasional e imprevisible, es la siguiente. O sea, se establece que se puede acudir a esta modalidad cuando exista un incremento ocasional e imprevisible u oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal, genere desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el necesario. Es decir, lo que antes venía siendo una mezcla básicamente del contrato por obra o del contrato eventual, es decir, sobre todo el contrato por obra. Estamos en supuestos donde, pues eso, se nos asigna un pedido, se nos asigna una tarea, hemos captado un nuevo cliente y, por tanto, podemos encontrarnos que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, es decir, no es que significa que abramos nuevos actividades, sino que tratándose de nuestra actividad normal, pues se puede generar pues, ese desajuste temporal entre el empleo estable y disponible. Supongamos, por ejemplo, que a mí me asignan un pedido para la fabricación de X piezas de un cliente nuevo, lo cual va a suponer pues, un incremento significativo de la carga de trabajo durante 3 o 4 meses, pues bueno, podría acudir a esta modalidad para concertar o realizar este tipo de contrataciones. Ya digo, tiene que ser un incremento ocasional, primer punto, tiene que ser imprevisible, es decir, no vale para reforzar la campaña de verano, no vale para realizar actividades que son relativamente cíclicas, sino que tiene que ser imprevisible y tiene que estar vinculado a la actividad normal de la empresa. ¿Cuál va a ser su duración? Pues como veréis, el plazo se acorta muchísimo respecto a lo que antes podía ser un contrato por obra. La duración máxima de estos contratos no puede superar los 6 meses. Los 6 meses. Si bien por convenio colectivo sectorial, es decir, es el convenio del sector el que podrá extender su duración hasta 1 año. Con lo cual, aquí va a ser muy importante que la negociación colectiva por parte de vuestros representantes empresariales se pueda negociar la extensión de este tipo de contratos hasta 1 año, pues para poder hacer frente a determinadas situaciones de carga de trabajo, ¿no? Pues ya digo, quedaros con esta idea, tiene que ser ocasional, tiene que ser imprevisible y tratarse de la actividad normal de la empresa. Y que, como consecuencia de esto, haya un desajuste entre el empleo estable del que se dispone y el empleo necesario para ejecutar toda esa actividad. La segunda modalidad de contrato temporal por circunstancias de la producción es el que va a estar vinculado, como señalé, a las situaciones ocasionales pero previsibles. En este caso, lo que establece la normativa es que su duración debe ser reducida y delimitada en el tiempo. Y no podrá exceder, en este caso, de los 90 días naturales, o sea, de los 90 días en el año natural, independientemente del número de trabajadores necesarios para atender cada día las concretas situaciones. Esto, claro, nos genera una primera duda importante. Cuando se dice 90 días, porque la reforma no es muy clara al respecto, cuando se dice 90 días se refiere a 90 días por empresa, es decir, la empresa va a poder disponer solo de 90 días al año para cubrir todas estas circunstancias, o son 90 días por trabajador y empresa. La verdad es que la redacción no es clara y hay posturas contrapuestas. Yo por cautela, antes de acudir a este tipo de contrataciones, recomendaría que contactaseis con la Inspección de Trabajo de la zona en la cual tenéis vuestro centro de producción y en su caso pues que hagáis una consulta vinculante o, si no tenéis respuesta, pues quedaros con lo más prudencial, que es 90 días al año natural para toda la empresa. De forma que prácticamente este contrato sea muy residual y no se utilice y utilicéis el contrato por circunstancias ocasionales pero imprevisibles. Digo esto porque, ya os digo, es decir, no está claro. A mí la lógica me hace pensar, y así opina también parte de la doctrina laboralista, que no tendría mucho sentido establecer este tipo de contratos de aplicación general con independencia del tamaño de la empresa, porque sería inviable. Es decir, a una empresa, pongamos, del tamaño de Iberia o Inditex, que le concedan 90 días al año para toda la empresa,
para cubrir estas circunstancias previsibles, pero de duración reducida y delimitada en el tiempo, pues son inútiles. Es como si no tuvieran a su disposición este contrato porque es inviable. Es cierto que por una pyme o por una micropyme, tener una bolsa de 90 días al año natural le puede venir muy bien. Pero, por el contrario, para una empresa de un tamaño grande, significativo, disponer de 90 días al año para toda la empresa, desde luego es una medida que significa que no va a poder utilizarse este tipo de contratación, y yo entiendo que la voluntad del legislador no sería esa. Por lo tanto, mi opinión, hasta que judicialmente siga lo contrario, es que en principio yo diría que es por trabajador y año, pero yo os digo, existen muchas dudas al respecto, hay opiniones contrapuestas, y mi consejo desde luego sería, antes de formalizar este tipo de contratos, o si ya estamos cerca de alcanzar los 90 días en el año natural en la empresa, que hagáis una consulta a la Inspección de Trabajo para que os aclaren en vuestra zona cuál es el criterio que han fijado, y así evitar pues, posibles sanciones. La otra modalidad de contratación temporal es el contrato, ya os dije, de sustitución de la persona trabajadora. Aquí se podrá concertar entre supuestos, bien para cubrir una persona que tenga el derecho a la reserva del puesto de trabajo, bien para cubrir una persona durante el proceso de reducción de jornada, es decir, cuando está cubriendo la reducción de jornada de otra persona, o bien si se trata de cubrir un puesto durante el proceso de selección o promoción por un máximo, en este caso, de 3 meses. Cuando se trata de cubrir la reducción de jornada de otra persona, o bien a una persona con derecho al puesto de trabajo, por ejemplo, si está en situación de incapacidad temporal, de permiso por el desempeño de un cargo público o lo que sea, no hay fecha de fin. La fecha de fin será cuando se reincorpore la persona a la que sustituye, o bien finalice la reducción de jornada de la persona a la que está cubriendo. Ya digo, en esos casos no hay fecha de fin, es la fecha de la reincorporación de la persona trabajadora. En el caso del proceso de selección, la duración máxima sí que será de 3 meses. Y en el contrato, como es lógico, y también hay que establecer o hay que justificar esa temporalidad, pues habrá que establecer o indicar cuál es la persona sustituida, es decir, a qué persona estoy sustituyendo y cuál es la causa de la sustitución. Pues que bien que esté en incapacidad temporal, bien que esté en ese desempeño en un cargo público, bien que esté como liberado sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Una modificación interesante que se hace en el contrato de sustitución, con respecto a lo que había hasta ahora, es que se permite anticipar un poquito su entrada en vigor. Es decir, hasta ahora tenía que producirse cuando la persona a la que se sustituye se iba de la empresa, pues a partir de ahora se permite anticipar como máximo el inicio del contrato en 15 días, de forma que la persona sustituyente pueda adquirir ya parte o buena parte de los conocimientos que necesita de la persona a la que va a sustituir para poder desempeñar su trabajo pues, con mayor pericia y habilidad desde el primer momento. Es decir, se puede anticipar en un plazo máximo de 15 días la duración de este contrato de sustitución de la persona trabajadora. Vamos ya con la última modalidad que se modifica de los contratos, que es el contrato fijo discontinuo. Aquí, este tipo de contrato, la verdad es que es una de las apuestas del legislador, o sea, en este caso del Ejecutivo, para intentar llevar a cabo pues, una cierta estabilización del mercado de trabajo con trabajadores que no estén con contratos temporales, en la medida en que un fijo discontinuo, aunque no trabaja todo el año, pues no deja de ser un trabajador, por así decirlo, con una relación de cierta estabilidad o de trabajo fijo. Se puede concertar o se va a poder concertar para el desarrollo de trabajos de naturaleza estacional, para el desarrollo de actividades productivas de temporada o para la prestación o para aquellos supuestos de prestación intermitente que tengan periodos de ejecución ciertos. Es decir, trabajos de naturaleza estacional, pues campaña de extinción de incendios de verano por parte de una administración para, pues eso, para los meses de alto riesgo de incendios, verano, para la campaña de verano en la hostelería, para la campaña de rebajas en verano y en invierno en el comercio, es decir, son trabajos de naturaleza estacional. También para actividades productivas de temporada, la vendimia, la recogida de la fresa, etcétera, etcétera, o para prestación intermitente que tenga periodos de ejecución ciertos. Importante, novedad, o sea, bastante interesante, es que a partir de ahora los contratos fijos discontinuos se puedan concertar entre las empresas de trabajo temporal
y el trabajador cedido. Es decir, una empresa, una ETT, puede concertar contratos fijo-discontinuos. Es cierto que respetando las causas de temporalidad, es decir, esa causa, esas circunstancias de la contratación y esa conexión con la duración máxima previstas en el artículo 15 para los contratos temporales por circunstancias de la producción y de sustitución. Pero se pueden concertar estos contratos fijos discontinuos entre ETT y trabajador cedido. Importante también, el contrato fijo discontinuo se va a permitir utilizar en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas. Es decir, lo que os decía antes, yo, por ejemplo, soy una empresa que tiene a lo mejor una concesión administrativa para la extinción de incendios o algo por el estilo. Es decir, no es raro que haya consorcios o empresas que gestionan parques o servicios de extinción de incendios. Bueno, pues me permite formalizar contratos fijos discontinuos, por ejemplo, pues eso, para la temporada alta de incendios, pues puedo concertar esta modalidad vinculado a una contrata o una subcontrata, ya sea mercantil o ya sea administrativa. Y son contratos que siempre deben concertarse por escrito. Aparte, otra ventaja es que el contrato fijo discontinuo voy a poder formalizar con una ETT, pues a lo mejor un contrato temporal para atender a varias empresas al mismo tiempo. No tiene que ser un contrato para atender a una sola, sino que puedo concertar un contrato con un solo trabajador para que de forma sucesiva atienda a diferentes empresas, que es una forma, pues hasta cierto punto, de estabilizar el empleo. Bien, ya no tanto a través de la empresa, por así decirlo, que recibe ese trabajo, es decir, la empresa usuaria, sino a través de la empresa de trabajo temporal que va a tener la posibilidad de formalizar contratos más estables. Como os decía, estos son los cambios sustanciales que se producen en materia de contratación. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias que se derivan del fraude o el abuso en la contratación temporal. La consecuencia fundamental a nivel de relaciones laborales es que el contrato se va a entender concertado por tiempo indefinido. Es decir, si hay un fraude o hay un abuso en la contratación, el contrato se declara indefinido, si bien la redacción del estatuto cambia y ahora pone fijos. Se convertirán en trabajadores fijos. Esto sucede, en primer lugar, cuando se incumplan los requisitos establecidos en el artículo 15, que os he insistido, es decir, no se indica la causa, no se explican las circunstancias que motivan el contrato y no se fija esa relación entre la temporalidad de este contrato y la duración prevista. Si no se cumplen esos requisitos formales, el contrato se declarará como una relación laboral fija. Segundo supuesto, si el trabajador no es dado de alta en la seguridad social en el plazo legalmente establecido, pues también estaremos ante un fraude en la contratación laboral y también se declarará una relación laboral fija. Ahora viene un cambio importante porque, como sabéis la mayoría o todos, nuestro artículo 15.5 establecía hasta antes de la reforma laboral que si un trabajador, una trabajadora, estaba contratado por una empresa o por un grupo de empresas en virtud de 2 o más contratos temporales en un periodo que superando el periodo de superando los 24 meses en un periodo de 30, pues se declaraba trabajador indefinido. Pues bien, eso ahora sigue igual, pero con un cambio sustancial, y es que se reduce el plazo a partir del cual se considera que la relación pasa a ser fija. Si antes era un periodo de 24 meses de trabajo en un periodo de 30, ahora será 18 meses de trabajo en un periodo de 24. Es decir, se acorta en 6 meses el plazo máximo a partir del cual ya consideramos que un trabajador puede estar en fraude. Es decir, a partir de ahora, si un trabajador trabaja 18 meses en un periodo de 24 en virtud de 2 o más contratos por circunstancias de la producción, en misma empresa o mismo grupo de empresas, va a ser un trabajador fijo. Esto en cuanto a la persona trabajadora. Pero al mismo tiempo la reforma laboral establece otro supuesto adicional que hasta ahora no existía, en virtud del cual el trabajador también va a ser declarado fijo. Y es que sea el puesto de trabajo y no la persona, sea el puesto de trabajo el que haya estado ocupado durante más de 18 meses en un periodo de referencia de 24 mediante sucesivos contratos por circunstancias de la producción, incluidos los contratos de puesta a disposición a través de TT. ¿Qué quiero decir? Hasta ahora, para determinar si había una situación de fraude, se cogía al trabajador en concreto, se veía si superaba esos 24 meses en el periodo de 30 y en ese caso se hacía un trabajador fijo. Ahora vamos a tener dos supuestos, tanto el del trabajador, en vez de 24, que está 18 meses en un periodo de referencia de 24 prestando servicios,
pero también el supuesto de sucesivos trabajadores, que pueden ser 2, 3, 7 o 25, que en un periodo de 18 meses estén desempeñando o cubriendo el mismo puesto de trabajo. Esto, aunque parece complicado, para la Inspección de Trabajo no va a suponer mayor problema determinar o poder alcanzar cierta convicción de cuál es el ratio de temporalidad fraudulenta que puede haber en una empresa. Es tan sencillo como coger la estadística, pongamos, de los últimos 4 o 5 años que puede tener una empresa. En esa evolución vemos que la empresa tiene una media, pues pongamos, de 300 trabajadores, es decir, un año tiene 290, otro 310, pero tiene una media más o menos estable a 300 trabajadores, y de esos 300 trabajadores, pues se descubre que 200 están contratados como fijos y hay 100 que son temporales o están a través de empresas de trabajo temporal mediante contrato puesto a disposición. Es cierto que puede haber siempre una tasa de temporalidad que no es abusiva, que está vinculado, pues eso, a cubrir bajas de incapacidad temporal, trabajadores con derecho a acceso al puesto de trabajo, un incremento ocasional de la situación o de las necesidades productivas, pero si durante sucesivos años vamos viendo que la media es estable, pues la Inspección de Trabajo puede alcanzar la convicción que de esos 300 que decíamos, había 200 fijos y 100 temporales, pues de los 100 temporales, 50, 60 estén en fraude de ley. Porque aunque estemos rotando de trabajador, el puesto de trabajo se viene cubriendo de forma sucesiva. Es decir, se vienen cubriendo las mismas necesidades, rotando a diferentes trabajadores para impedir que ninguno de ellos alcance los 18 meses en un periodo de 24. Por lo tanto, muchísimo ojo con esto. Esto va a obligar a que los departamentos de recursos humanos estén muy pendientes de esta situación. Ya digo, porque no se va a atender solo a si el trabajador supera esos 18 meses, sino si el puesto de trabajo genérico, como tal, aunque sea cubierto por sucesivos trabajadores, también está cubierto durante más de 18 meses en un periodo de referencia 24 por más de una persona. Por lo tanto, esto también determinaría el reconocimiento de esa condición de indefinido, en este caso, para el último trabajador que esté cubriendo ese puesto, con independencia a lo mejor de que sea el que lleva menos tiempo. Pero la cuestión es que es el que ha superado los 18 meses en ese periodo de referencia de 24. Entonces, muchísimo ojo con esto. Eso en cuanto a la sanción que supone el reconocimiento de la condición de fijo, pero adicionalmente se modifica también la reforma laboral, modifica la ley de infracciones y sanciones del orden social y crea ya existía en esta ley de infracciones y sanciones de orden social, ya existía una sanción por falta grave derivada de la transgresión de la normativa sobre sobre modalidades de contratación. La gran diferencia, la grandísima diferencia, es que antes era una sanción por empresa. Es decir, si una empresa transgredía las normas de contratación, pues se le aplicaba una sanción. El problema es que ahora la norma dice que se considerará una infracción grave por cada una de las personas trabajadoras afectadas. Es decir, que si antes la empresa se llevaba una sanción y tenía a 30 trabajadores en fraude, ahora el gran riesgo que existe es que se lleve 30 sanciones, una por cada trabajador que la Inspección de Trabajo considere que está en situación de fraude. Y la sanción que se va a imponer por cada persona trabajadora que esté en situación de fraude va a ser de entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 10.000. Insisto, por persona trabajadora. Si yo tengo un volumen de temporalidad fraudulenta muy alta, existe un riesgo, pues eso, de que si tengo que formalizar o voy a ser sancionado porque tengo 30 trabajadores en fraude, pues la sanción mínima pues serán 30.000 euros, pero me juego que me pongan una sanción de 300.000. Es cierto que la Inspección de Trabajo normalmente lo que hace es solicitar a la empresa que proceda a la conversión del contrato temporal en un contrato fijo, antes de proceder a la sanción. Y solo si la empresa se niega es cuando puede caer la sanción. Pero, con independencia de que esto sea lo normal, no significa que la Inspección de Trabajo no tenga la potestad y la autoridad para imponer, ya digo, una sanción de entre 1.000 y 10.000 euros por trabajador temporal en situación de fraude que haya en cada una de las empresas en las que prestéis servicios. Luego, ya por último, decir que una nueva penalización al contrato temporal es que los contratos que tengan una duración determinada inferior a 30 días van a tener una cotización adicional a cargo del empresario. Es decir, se penaliza un poquito más todavía la contratación temporal. En cuanto a los mecanismos de flexibilidad interna, que ya es la parte de subcontratación, ya vamos en la vía final, a ver si lo acabo en 10 minutos, decir la novedad más importante, convenio colectivo aplicable, es decir, todos aquellos que tengáis empresas
donde se está subcontratando actividad o, a su vez, sus empresas subcontratadas por otras empresas principales, tened en cuenta que a partir de ahora el convenio colectivo de aplicación para la empresa contratista y subcontratista será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata con independencia del objeto social. Es decir, si yo pues eso, presto servicios en una empresa del metal y me subcontratan para hacer esa actividad, y yo hasta ahora, por ejemplo, estaba aplicando el convenio propio mío, voy a poder seguir aplicándolo, pero ya veremos más adelante con los límites que se han hecho en cuanto a la pérdida de parte de la preferencia aplicativa del convenio de empresa. Eso sí tengo un convenio, si existe otro convenio aplicable. Si no existe convenio, si no existe otro convenio aplicable, pues vamos a tener que ir al convenio sectorial de la actividad ejecutada. De la actividad ejecutada, es decir, no voy a poder aplicar otro convenio colectivo ajeno, porque también era frecuente a veces que yo, pues soy una empresa que, yo qué sé, del sector maderero, me contratan para hacer una actividad que a lo mejor no tiene que ver con la madera, sino que es de otro sector, y aplico el sector, o sea, el convenio de la madera, porque es el que más me interesa a mí, y al mismo tiempo pues tiene unas condiciones de trabajo X que me permiten acudir a esa contrata con mejores condiciones. Bien, insisto, a partir de ahora el convenio colectivo de aplicación para la empresa contratista y subcontratista es el del sector de la actividad ejecutada, no el convenio colectivo de la empresa principal, ni de la empresa subcontratada, ni de otro sector. El convenio, el convenio del sector de la actividad efectivamente ejecutada en esa contrata o subcontrata. Ya digo, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable, pero bueno. En el caso de que exista un convenio colectivo de empresa, que es lo que decía antes, es decir, si la empresa contratista o subcontratista tiene un convenio colectivo propio, se va a aplicar este. Es decir, no se aplica el convenio de la actividad ejecutada, sino el convenio de empresa, pero con los límites en cuanto a la preferencia aplicativa del convenio de empresa que se derivan de la nueva redacción que ha dado la reforma laboral al artículo 84. ¿Qué sucede? Que el artículo 84 ha sido modificado de forma que el convenio colectivo de empresa ya no tiene preferencia aplicativa en cuanto a la fijación del salario base y los complementos salariales. Es decir, ningún convenio de empresa, a partir de ahora, puede tener peores condiciones de trabajo en cuanto a salario base y complementos salariales que las fijadas en el convenio colectivo del sector. Claro, si yo estoy participando en una contrata o subcontrata y yo tenía mi convenio de empresa y era un convenio que estaba en mínimos, no digo de salario mínimo interprofesional, pero estaba por debajo o significativamente por debajo del convenio del sector, a partir de ahora, yo, cuando me subcontrate esa actividad, o incluso con respecto a mis propios trabajadores, ese convenio colectivo de empresa pierde la preferencia aplicativa, ya digo, en cuanto a salario base y complementos salariales. No en el resto de materias que regulaba el convenio colectivo de empresa, pero sí en cuanto a salario y complementos salariales, lo cual va a obligar a que todos aquellos que tengáis convenio colectivo propio vais a tener que adaptar el convenio actual a esta situación. Es decir, como mínimo, la retribución va a tener que ser la fijada en el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación. Por lo tanto, insisto, subcontratación de actividades, convenio colectivo de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, y en el caso de que haya convenio colectivo propio, se aplica este, salvo la cláusula de sueldo base y complementos salariales, que conforme a la preferencia aplicativa que se ha modificado, tendrá que ser el de la empresa, el del convenio del sector. En este caso, pues el convenio sería el de la actividad efectivamente ejecutada. Ya os he dicho que en cuanto a ERTES y demás no hay muchas novedades así urgentes, con lo cual no lo voy a comentar. Y ya acabo con lo que es la ultraactividad. Se recupera con la reforma laboral la ultraactividad de la empresa, o sea, la ultraactividad del convenio, es decir, transcurrido, es decir, finalizada la vigencia del convenio porque ha sido denunciada por alguna de las partes, pues transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya alcanzado un acuerdo, este no va a perder su vigencia, no, es decir, se va a mantener en ultraactividad. Y las partes pues, deberán someterse a los procedimientos de mediación regulados en los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, o un arbitraje. Digo, deberán someterse, es decir, esto es
obligatorio. Es decir, transcurrido un año desde que el convenio ha sido denunciado, si no hay acuerdo, la mediación es obligatoria. Otra cosa es que con esa mediación se alcance un acuerdo o no, pero la mediación va a ser obligatoria. También es cierto que las partes pueden considerar, en vez de someterse a una mediación, someterse a un arbitraje, pero va a ser obligatorio pasar por estos mecanismos de solución extrajudicial de conflictos. Y ya finalizo la entrada en vigor, que estos son los puntos que más dudas está generando. Vale, la regla general es la entrada en vigor el 31 de diciembre del 2021. Preguntaba Nerea ya al inicio a través del chat, preguntaba si ya estaba en vigor o tiene que ser aprobado legalmente en el Congreso. El Real Decreto está en vigor a todos los efectos. Está en vigor a todos los efectos. Ahora voy a establecer a continuación una serie de excepciones, pero el convenio, o sea, la reforma está en vigor. Es cierto que si no se aplica, es decir, si no se refrenda por parte del Parlamento, el próximo mes va a decaer en su totalidad. Pero a día de hoy, y salvo que no sea aceptada su tramitación parlamentaria, va a seguir en vigor. Es decir, ahora mismo está en vigor. Pero con determinadas excepciones. Primera, en cuanto a los contratos formativos, contratos temporales y contratos fijos discontinuos, la entrada en vigor no se produce hasta 3 meses después de la publicación del Real Decreto Ley 32/21. Es decir, la regla general es el 31 de diciembre del 2021 entró en vigor la reforma laboral, pero como se da una vacatio legis, por así decirlo, de 3 meses respecto a los contratos formativos, temporales y fijos discontinuos, estas modalidades de contratación van a entrar en vigor el 30 de marzo del 2022. Es decir, de momento seguimos con las modalidades de contratación, tanto formativas como fijo-discontinuas, como temporales, es decir, contrato por obra y contrato eventual y contrato de sustitución, que teníamos antes de la reforma y hasta el 30 de marzo. ¿Qué va a suceder con los contratos eventuales, por tanto, o temporales o por obra, que se realicen entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo del 2022? Lo dicho, se van a regir por la normativa vigente en el momento en que se concertaron, es decir, por la normativa anterior, la de la reforma laboral del 2012. Pero este contrato por obra o este contrato eventual no van a poder tener una duración superior a los 6 meses. Transcurridos esos 6 meses, va a ser obligatorio adaptar ese contrato ya a la nueva modalidad contractual existente tras la reforma laboral. Es decir, si yo formalizo un contrato por obra el 15 de marzo del 2022, ese contrato por obra va a ser legal. Es decir, no hay ningún tipo de problema. Pero su duración no va a poder superar los 6 meses. Es decir, aunque yo le ponga que ese contrato por obra tiene una duración de 3 años, que es lo que me permitiría la redacción actual del artículo 15, lo cierto es que transcurridos 6 meses, es decir, 15 de marzo, pues 15 de septiembre, el 15 de septiembre, como muy tarde, ese contrato por obra va a estar finalizado y ya tendré que adaptarlo a la nueva regulación derivada de la reforma laboral. Siguiente cuestión, ¿qué sucede, sin embargo, con los contratos por obra o servicio, con los contratos formativos o con los contratos eventuales o de interinidad que fueron aprobados antes de la entrada en vigor del Real Decreto 32/21? Es decir, supongamos que yo hice un contrato por obra el 29 de diciembre del 2021 y yo fijé que ese contrato por obra tenía una duración de 3 años. Bien, pues en este caso, como se aprobó antes de la entrada en vigor de la norma, no en ese periodo de transición de 3 meses, sino antes de la entrada en vigor de la norma, pues el contrato por obra o de formación o eventual, etcétera, durará lo que preveía, es decir, la duración máxima prevista conforme al contrato de trabajo y la redacción vigente en el momento de la formalización. Es decir, que si yo el 29 de diciembre del 2021 hice un contrato por obra con una duración de 3 años, ese contrato por obra va a durar los 3 años. No tengo que hacer ese cambio a los 6 meses, como en el supuesto de los contratos hechos entre el 31 de diciembre del 2021 y el 30 de marzo del 2022. No. Si yo lo he hecho antes de la entrada en vigor de la reforma laboral,
va a durar lo que dure ese contrato que se ha fijado entre las partes. Si han fijado 2 años, 2 años. Si han fijado 3 años, 3 años. Lo que establezca el contrato de trabajo conforme a la duración máxima prevista en la normativa que resultaba de aplicación en el momento en que se formalizó ese contrato. Y ya lo último que digo en cuanto a excepciones a esta regla general de la entrada en vigor del 31 de diciembre, importante también para los que tengáis convenio colectivo de empresa es el momento en que se produce la pérdida de la preferencia aplicativa del convenio de empresa en estos supuestos. La pérdida de la preferencia aplicativa en esa parte que es la de sueldo, base y complementos salariales se produce cuando el convenio colectivo pierda su vigencia expresa. Hablo de los convenios de empresa formalizados o registrados con anterioridad a la entrada en vigor, es decir, anteriores al 31 de diciembre del 2021. Si yo he hecho un convenio colectivo y lo he firmado, por ejemplo, el 1 de enero del 2021 y he puesto una fecha de fin del 31 de diciembre del 2022, pues se va a acabar el 31 de diciembre del 2022 y a partir de ahí se aplicará la normativa nueva. Pero ¿qué sucede? Hay una excepción dentro de esta excepción. Y es que si el convenio colectivo se ha hecho antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, pero, por ejemplo, se le ha establecido una duración de 4 años, cogiendo el ejemplo anterior, el 1 de diciembre del 2021, yo firmo un convenio con una duración de 4 años, es decir, hasta el 30 de diciembre del 2024, pues lo que dice la norma es que en el plazo máximo de un año, es decir, el 31 de diciembre del 2022, se produce la pérdida de la preferencia aplicativa. Diciéndolo de otra forma, para que lo entendáis, la fecha tope en la cual el convenio colectivo de empresa pierde su preferencia aplicativa respecto a salario base y complementos salariales es el 31 de diciembre del 2022, salvo que pierda antes esa preferencia aplicativa porque llega la fecha de fin del convenio colectivo fijado entre las partes. Es decir, si yo he fijado que el convenio es hasta el 30 de junio del 2022, se acaba hasta el 30 de junio del 2022. Si yo he puesto que acaba el 31 de diciembre del 2022, acaba el 31 de diciembre del 2022. Pero si yo he puesto que acaba el 31 de diciembre del 2024, también va a acabar el 31 de diciembre del 2022. Esa es la fecha límite. A partir de ahí, ya todos los convenios colectivos de empresa tienen que estar adaptados a el nuevo sistema de la preferencia aplicativa del convenio sectorial sobre sueldos base y complementos salariales. Y en principio nada más, me he ajustado la medida posible al tiempo y todavía tenemos ahora pues media hora, 40 minutos para preguntas. Veo que hay ya unas cuantas por el chat. Si queréis, yo casi que os decía que los que hayáis ido haciendo preguntas, creo que la primera es de Nerea, sobre el contrato eventual, casi mejor que la hagáis de viva voz si es posible, para que no, porque a lo mejor no estoy entendiendo yo bien la pregunta. Así que nada, los que tengáis preguntas, yo os agradezco que abréis el micrófono y las vayáis haciendo. Si queréis, si quiere empezar Nerea López, pues perfecto. Hola, buenos días. Gracias. Días. Lo primero, muy interesante. Había hecho esa pregunta, pero la voy a cambiar porque me interesa más una que he hecho al final y no sé si va a entrar, que sería sobre los contratos de relevo. Actualmente tenemos jubilación parcial, un contrato de relevo, y si lo hacemos, si tenemos una persona con un contrato eventual, si lo transformamos a indefinido, se puede reducir hasta un 75% la jornada del relevado. ¿Eso se mantiene? ¿Se mantiene que con este tipo de contratos temporales podemos continuar haciendo estos contratos de relevo de jubilación parcial o hay alguna modificación? El contrato de relevo no se ha modificado. Entonces, ¿podemos seguir? Claro, lo que os he comentado es lo que se ha modificado. El artículo del estatuto que regula el contrato de relevo no ha habido modificación. Por lo tanto, si tenemos una persona con un contrato de este tipo, de 6 meses, que ahora es el máximo, y tenemos una persona para hacer una jubilación parcial, podemos utilizarlo perfectamente. Yo os digo, es decir, el contrato de relevo no ha sido modificado. Vale, muchas gracias. El contrato de relevo sigue tal cual estaba. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor si antes se utilizaba otro tipo de modalidad, pues a lo mejor donde antes había un eventual, pues habrá que hacer pues a lo mejor un contrato por circunstancias de la producción.
Pero eso ya será cuando entre en vigor, ya he dicho, a partir del 30 de marzo. De momento sigue todo igual, en ese sentido. Vale, perfecto, muchas gracias. Nada, tiene Nerea. Fabián, Sí. nada, que tenemos aquí a José María Suárez, que también ha hecho una consulta. No sé ¿Te si quiere encargas entrar en línea. ¿Te encargas tú, Ignacio, de las preguntas? Sí. Vale. Ok. José María Sí, Suárez. buenos días. Muchas gracias por la exposición. A ti, José María. Mi duda únicamente era con respecto a la bonificación en los contratos por sustitución. Es decir, normalmente tú, por ejemplo, si vas a sustituir con alguien que está en el paro, pues te puedes bonificar desde el primer día de la sustitución, que coincide con la fecha del hecho causante. Por ejemplo, pues una baja por paternidad, una excedencia o lo que sea. Como ahora se puede adelantar 15 días, mi pregunta es si te puedes bonificar desde los primeros 15 días, si uno puede, o si la sustitución se puede iniciar 15 días antes para conseguir los conocimientos necesarios, pero eso sí, la bonificación por la Seguridad Social solamente se aplicaría a partir del hecho causante, que es pues, la fecha que incita el trabajo. No sé si pues, si te soy sincero, José María, es algo muy específico y ahora mismo no sabría decirte. No, sí, vale. Si te parece, lo que hago es, me puedes enviar con toda confianza un correo electrónico para verlo y te digo la respuesta. También, en mi opinión, la lógica me hace pensar que el hecho causante, es decir, si la normativa me permite anticipar en 15 días la contratación, pero el hecho causante va a ser para la formación previa necesaria para sustituir a la persona que tiene derecho a la reserva de puesto de trabajo, yo entiendo que la bonificación debería anticiparse a esos 15 días. Si no, no tendría sentido. Sería una forma de penalizar precisamente la sustitución durante mayor tiempo, es decir, concertar un contrato temporal con una duración más grande, es decir, fomentar más el empleo. Es decir, no tendría, en mi opinión, no tendría lógica permitir que el legislador permita esa contratación anticipada, pero que su finalidad no es sustituir a un trabajador, sino formarse, pero para sustituir a la persona que se va a tener esta situación, y luego no aplicar la misma bonificación. No tendría mucho sentido. Pero como es algo muy específico, si te parece, y con total confianza, me envías un correo electrónico, lo estudio y te contesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, imaginé que sería algo bastante técnico, ya digo, no es solamente pues, por curiosidad. Pero vamos, que yo coincido con tu punto de vista también. Yo creo que lo normal sería que se permitiera. Pero bueno, muchas gracias. Nada, ya te digo, es que lo contrario es que no tendría mucha lógica, ¿no? Es decir, sería una forma, en el fondo sería como penalizarte, no te compensaría entonces hacerlo. Por eso te interesa más pues esperar a que llegue el momento de la contratación y ya está. No tendría mucho sentido entonces adoptar esa medida, ¿no? Bueno, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a ti. Gracias. Irene Delgado, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, me parece muy interesante lo que ha preguntado mi compañero José María. Entonces, si nos podría responder a todos, vamos, o por lo menos a mí también es una cosa que me interesa mucho, saber si nos podríamos bonificar o no. Y luego, la duda que te planteaba yo es sobre el tema de contratación. Sobre la retribución. Al igual que has dicho que en los contratos de formación en alternancia te permiten el primer año el 65% del salario mínimo o del convenio colectivo y el segundo el 75%, pues simplemente saber si para el contrato para la obtención de una práctica profesional también te permite un porcentaje de o bien del salario de convenio o bien del SMI o tiene que ser directamente lo que marca. Es lo que os comenté, es decir, el contrato para la obtención de una práctica profesional, lo que dice la reforma, el texto de la reforma, es que el salario no podrá ser inferior al fijado para los contratos de formación en alternancia. El contrato de formación en alternancia el primer año, si no recuerdo mal, era el 65% del salario base, o 65 o el 60%, y como la duración máxima del contrato la duración máxima del contrato para la obtención de la práctica profesional es de un año, pues entonces aplicará el porcentaje fijado durante el primer año, que es el 60%
para el contrato de formación en alternancia. Como ya no hay ese segundo año, donde es el 75%, pues ya no se aplica. Vamos, por lo menos en mi opinión, tal y como está redactada la norma, al remitirse al contrato de formación en alternancia y el contrato de formación en alternancia tener un salario para el primer año y otro para el segundo, al tener una duración máxima de la obtención de la práctica profesional de un año, pues entiendo que se aplica el 60% como mínimo. Vale, A partir de perfecto. ahí, si la empresa quiere retribuir más, pues ya es una decisión libre. Vale, Gracias. pues muchas gracias. Nada. Francisco Febrer. Hola, buenos días. Buenos días, Francisco. Hola, sí. Bueno, la duda venía en cuanto a la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa y en particular en convenios de empresa que quizá puedan estar ya en ultraactividad, incluso denunciados, y en periodo de negociación. Porque de la interpretación conjunta de las disposiciones transitorias sexta y séptima, tengo un lío de primera. La ultraactividad es vigor a efectos de considerarla vigor tal como debe ser considerada por la sexta y las disposiciones transitorias sexta y séptima. La ultraactividad está en vigor. La ultraactividad sí. Lo que no está en vigor es lo que os comentaba, la pérdida de la preferencia aplicativa del convenio de empresa respecto a sueldo, base y complementos salariales, que se producirá bien cuando el convenio colectivo pierda su vigencia o, en todo caso, el 31 de diciembre. Pero claro, si ya perdió la vigencia antes de la entrada en vigor, que es un poco lo que entiendo, ¿no? Sí, sí. Llevamos un año negociando revisión, llevamos un año, por tanto, también en ultraactividad. Y la idea es, bueno, pues está ultraactivo, tengo 12 meses para... Bueno, al estar en vigor tengo hasta 12 meses, o sea, es hasta el 30 de diciembre de 2022 para hacer la adaptación. Y si no consigo esa adaptación, entraré en los 6 meses de... Según la lectura que hago yo de la transitoria sexta, punto 1. Sí, pero no. Yo no tengo Dice, esa lectura. después se dispone de 6 meses para hacer las adaptaciones necesarias. Y más Pero allá... yo tengo esa lectura, ojo, yo tengo esa lectura, por ejemplo, para los que pierden la vigencia el 31 de diciembre, es decir... es si raro convenio, el que no tenga ultraactividad, ¿no? Por eso digo... Claro, es decir, yo la opinión que tengo es, si mi convenio tiene una fecha de fin fijada para el 31 del 12 del 2022, porque así se ha fijado, es decir, no es un vencimiento anticipado, sino que es la fecha prevista, yo voy a tener 6 meses para adaptarme al nuevo marco, que sería aplicar el convenio, o sea, en cuanto a salarios, el convenio sectorial. Es decir, porque yo no es que ya esté en un periodo de ultraactividad negociando, ni lo haya perdido antes. Es decir, voy a tener esos 6 meses. Pero si yo tengo una duración más tardía, o bien ya estaba en ultraactividad, yo entiendo que ese periodo de 6 meses adicional al 31 de diciembre del 2012 no lo voy a tener. Perdón, de 2022, no lo voy a tener. Yo creo que solo se aplica para aquellos que pierdan su vigencia precisamente en ese momento. O unos pocos meses antes. Entonces tú no entiendes la ultraactividad como un periodo de vigor. A ver, entiendo como un periodo de negociación que te da ese año, pero no 6 meses adicionales. ¿Y cómo Entiendo que te da deberíamos...? ese año para adaptarte. Ajá. Porque digamos que ya está en vigor la reforma laboral en ese sentido, es decir, en el momento en que se produzca, es decir, ya ha perdido su vigencia. Es decir, lo que dice la norma es aquellos convenios que finalicen el 31 de diciembre de 2022, en ese momento tienen que adaptarse, con un periodo de 6 meses. Y aquellos que tuvieran una fecha de fin prevista para más adelante, pues también acaban en esa fecha. Pero no dice nada de que no se aplique la reforma laboral a los que ya han perdido su vigencia. Habla de los que la vayan a perder, no de los que ya la han perdido. En vuestro caso, la vigencia ya se ha perdido, ya estáis en ultraactividad. Eso es, pero la ultraactividad es una forma de vigencia. No, la vigencia se ha perdido, es una forma de mantener las condiciones mientras se negocie. Pero la vigencia del convenio ha decaído. El convenio ha finalizado. Entonces,
Si el legislador hubiera querido que también se aplicase esta medida a las empresas en ultraactividad, también lo habría dicho, y no lo ha dicho. Entonces, ¿cómo interpreto la transitoria séptima que dice que los convenios, leo literal, los convenios colectivos denunciados a la fecha de entrada de vigor de este Real Decreto Ley y en tanto no se adopte un nuevo convenio, mantendrán su vigencia en los términos establecidos en el 86.3 del Estatuto, Sí. en la redacción dada por el presente Real Decreto Ley? Mantiene su vigencia, pero eso no significa que no deban adaptarse dentro del marco, o sea, finalizado el año, desde que perdieron su vigencia, es decir, desde que fueron denunciados, tiene que adaptarse necesariamente ya al nuevo marco. Básicamente en el régimen de salarios. Es lo único donde pierde preferencia aplicativa. El resto de aspectos no ha cambiado. Sí. No ha cambiado. Solo ha perdido la preferencia aplicativa de salario base y complemento salarial. Eso hay que adaptar. O sea, en mi opinión, es decir, ya digo que las redacciones desde luego no están ayudando. Pero yo ya os digo, es decir, cuando habla de esos 6 meses y cuando habla del periodo de adaptación de la preferencia aplicativa, habla de convenios que vayan a perder su vigencia, no de los que ya la hayan perdido. De acuerdo. Entonces, jugando también con la nueva redacción del artículo 84 y las transitorias, yo entiendo que es lo más, tal vez lo más razonable de interpretar, O sea, otra cosa es que doctores tienen la Iglesia y esto va a generar muchísimas dudas porque ya digo, la redacción en muchos aspectos es contradictoria y genera muchos problemas interpretativos. Sí, creo que puede generar problemas en negociación en las empresas, efectivamente. Cada cual buscará su interés. Claro, los va a generar seguro. Sí, sí. Muchas gracias. Nada, a ti, Francisco. Fabián, de momento no tenemos, no sé, no tenemos... Yo por aquí veo que hay más... Okay. Irene Delgado, creo que Irene Delgado, ¿no? No, ok. Irene Delgado tenía una consulta. Sí, ya te la he preguntado. Nada, me despisté. Sí, vale, perdón, ya habías preguntado. Vale, pues no hay más. Andrea, mira, tienes aquí a Andrea. Pues si quiere entrar Andrea en línea. Uy, se te escucha mal, Andrea. Hola. Ahora sí. Tiene como retorno. Hola. ¿Se ahora oye sí. mejor? Sí. ¿Qué tipo? Una pregunta que no me ha quedado claro es sobre los tipos de contratos que se realizará después de marzo para los que tengamos de prórroga y las nuevas incorporaciones en una empresa del sector de alimentación. ¿Cómo? ¿Qué tipo de contratos se van a poder hacer a partir de marzo? Sí. A partir del 30 de marzo solo se van a poder hacer los contratos que ya fija la reforma laboral. Es decir, el contrato de formación en alternancia, el contrato para la obtención de una práctica profesional, el fijo discontinuo, el contrato de sustitución o el contrato temporal por circunstancias de la producción. Contrato por obra eventual, etcétera, desaparece. ¿Y las prórrogas también? Como las prórrogas. Es decir, la posibilidad de que tenías un contrato de a lo mejor un año y prorrogabas por un año más. Exacto. Sí, desaparece. Es lo que te digo, es decir, a ver, me explico. Vuelvo a explicarlo. Si yo he hecho el contrato por obra o eventual, por ejemplo, antes de la entrada en vigor de la reforma, van a tener la duración máxima prevista en el contrato. Vale. Si el contrato se fijaba un año, va a ser un año. Es decir, la prórroga es una posibilidad, no es una obligación. Entonces, si se fijó un año, es un año. Los concertados entre el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de marzo del 2022 van a tener una duración máxima de 6 meses, que no se van a poder prorrogar. Y luego ya a partir del 30 de marzo del 2022 ya nos vamos directamente a las nuevas modalidades de contratación con la duración máxima prevista en esos contratos. Vale. Entonces, lo de las prórrogas, es decir, si yo la prórroga es una posibilidad, pero no he fijado esa duración como si fuesen prórrogas en el contrato, yo entiendo que no vas a poder aplicarlas. Porque lo que dice es por la duración máxima prevista en la normativa y en el contrato. Yo tengo mis dudas de que puedas aplicar las prórrogas. Vale, y una pregunta más. En los contratos, o sea, los contratos de nueva incorporación temporales, en el periodo de prueba, ¿son 6 meses? ¿O depende del convenio?
Lo que es el periodo de prueba no se ha cambiado, es lo que venga fijado en el artículo, creo que es el 14 del estatuto, no ha modificado los periodos de prueba, entonces es lo que venga en el convenio colectivo o, pues lo típico, los puestos menos cualificados 1 mes, los más cualificados 6 meses. Vale, muchas gracias por la aclaración. Nada, gracias. Mauricio, Disculpa, quería hacerlo. Sí, pero es que antes que usted está Mauricio García. Vale. Gracias. Mauricio. Buenos días a todos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? A ver, mi pregunta es sobre los límites que da para el contrato de prácticas, porque con la nueva regulación nos dice que si ha habido algún tipo de relación laboral o formativa previa superior a 3 meses con la empresa, posibilitaría la contratación con ese contrato de prácticas. Al mencionar expresamente las becas curriculares como una excepción a esa limitación que marca la nueva regulación, entiendo que el otro tipo de becas, que sean las extracurriculares, si superan los 3 meses de duración, imposibilitan el nuevo contrato en prácticas. A ver, ¿qué dices? Becas, a ver, en el contrato en prácticas, ¿esa gente de la que estás refiriéndote de las becas ha acabado su formación o todavía no? Sí, bueno, es en general. Ten en cuenta que el contrato en prácticas, o sea, el contrato para la obtención de la práctica profesional es con gente titulada, que ya ha acabado los estudios. Sí, pero me refiero a becas extracurriculares, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que a veces se hacen, pues se pueden hacer alguien que ha hecho un máster, pues un máster en ingeniería no sé qué, pero es ingeniero. Entonces se le contrata como ingeniero a esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo hemos hecho una beca extracurricular de 4 meses con esa persona porque estaba en un máster de lo que sea, ¿vale? Y después de esa beca le contratamos en prácticas porque es ingeniero, porque es licenciado en lo que sea, pero del mismo ámbito de actividad. Yo entiendo que la nueva regulación les impediría contratarle en prácticas, porque habría estado, digamos, un economista, ha hecho un máster en lo que sea, ¿vale? Sí, sí. De beca extracurricular 4 meses, y luego acaba la beca y le contratamos de economista. A ver, yo opino lo mismo que tú. También es cierto que el gobierno ha dicho que va a sacar el estatuto del becario en breve. Es otra negociación que está en marcha. Entonces podemos tener novedades en ese sentido, pero yo entiendo lo mismo que tú. Es decir, yo creo que la clave va a estar en si esa práctica extracurricular es durante la formación o una vez acabada esta. Porque hay muchas prácticas de estas que se realizan mientras todavía estoy estudiando el máster o estoy estudiando la carrera, pues ya estoy haciendo algún tipo de práctica. En ese caso entiendo que no sería de aplicación esa limitación porque el contrato para la obtención de la práctica profesional está vinculado a la finalización de los estudios. Si no los he finalizado, entiendo que lo puedo hacer. Si ya he finalizado los estudios cuando empiezo la beca y después lo que hago es un contrato en prácticas, o sea, para la obtención de la práctica profesional con el mismo objeto que he tenido la beca, yo entiendo que ahí sí que ya podríamos estar ante una situación de fraude. Sí, porque también podemos tener casuística de incluso gente que está todavía estudiando, digamos, pero se le hace una extracurricular porque no cumple los requisitos de la curricular y le tenemos en extracurricular aunque sigue estudiando. Claro, en ese caso yo no veo tanto problema porque no se ha dado el supuesto de obtener el título profesional. Sería más bien, en ese caso, un contrato de formación en alternancia. Claro, pero... yo coincido con Mauricio en su interpretación, porque para tener acceso en cuanto a la persona a la que puedes contratar en prácticas, si ya se ha formado en esa misma tarea en la que ahora le vas a dar, no lo puedes volver a contratar. En prácticas, salvo que el contrato anterior haya coincidido con el periodo curricular, pero todos sabemos que el periodo curricular es un periodo más corto dentro de la formación posible de hasta 2 años dentro de un contrato en alternancia. Eso puede llevarme a que si yo hago un contrato en alternancia de 2 años, quizá después, cuando ya obtenga el título, no lo pueda contratar en prácticas. Creo que va por ahí. Sí, voy un poco por ahí porque, digamos... Yo os digo que esto puede cambiar,
Porque sí, sé que el estatuto de becario está pendiente, pero claro, mientras tenemos que seguir contratando o planificando la contratación. Y claro, esto limita porque sí que estaba previsto, digamos, un itinerario formativo del personal, le da un poquito, pues eso, hacer curricular, extracurricular, prácticas, ir concatenando ese tipo de relaciones, probando al empleado, evidentemente, de cara a hacer una contratación indefinida. Lo que se ha quedado al limitar las extracurriculares, el contrato en práctica, claro, por eso ese matiz que incorpora la nueva normativa que limita el pase de beca a contrato en prácticas. Ya. Nos lo acota solo a las curriculares. En el momento que estemos en extracurriculares que duren más de 3 meses, nos cierran esa puerta. Sí, sí. Yo opino lo mismo. Gracias. Nada. Gracias. Bueno, teníamos aquí a María Barrio. Seguimos el listado del chat. María Barrio. María. Bueno, si quieres, lo lees tú. Si no, puede ya... Hola. Okay. Sí. Hola. Buenas. Hola, María. Te oímos, María. Buenas, perdonad que igual le hago la pregunta que ya habéis hecho porque justo tenía la reunión de la mañana y he tenido que bajar y volver a subir. Es sobre el tema de los convenios, cuando hay alguna duda sobre la aplicación de los convenios, que creo que te he oído decir que es obligatorio acudir al PRECO antes de presentar ningún tipo de demanda, ¿no es así? Sí, es decir, se establece la regla de la ultraactividad durante un año y finalizado ese año es obligatorio acudir a los sistemas de mediación. No significa alcanzar acuerdo, pero sí que es obligatorio acudir a una mediación a ver si así se desbloquea la situación. O sea que sería el mismo sistema que ahora mismo se utiliza para cualquier demanda judicial, pero aplicada a una de aplicación del convenio. Sí. A una duda sobre la aplicación del convenio. Más que una duda, que medie, que el PRECO medie para que intentéis alcanzar un acuerdo sobre el texto del convenio colectivo. Es decir, no sería ya una conciliación, sino una mediación. Vale. Que sería una participación activa. Ajá. Vale, de acuerdo. Que ya digo, no significa que alcancéis un acuerdo, pero sí que, es decir, lo dicho, denuncia de convenio, por tanto, una vez denunciado, hay el plazo de un año para negociarlo. Transcurrido ese año no pierde su vigencia, sino que se mantiene en ultraactividad, pero al haber agotado el plazo máximo de un año para negociar, aunque se mantenga la ultraactividad para no evitar ese vacío, estáis obligados a acudir al PRECO, a mediar, no al arbitraje. El arbitraje es potestativo de las partes, someterse al arbitraje, pero la mediación no, estáis obligados a acudir a una mediación. Ajá, de acuerdo, muchas gracias. Nada, a ti, María. Vamos con... Javier también tiene la mano levantada, ¿eh? Creo que Javier quiere hacer una pregunta. Pero creo que era el que había hablado, ¿no? El que te había echado un cable, ¿no? Me parece a mí. ¿No? Pues, bueno, sí, puede ser Javier, sí. No. Os confío que no. Buenos días. Pues venga. Una pregunta relativa a lo que es la reforma, pero bueno, ya lo existente. Para empresas con un alto grado de temporalidad previo a la reforma que estaban concediendo modalidades contractuales a través del OBRA, ¿qué flexibilidad va a permitir la contratación por fijo discontinuo? Te escuchamos un poquito abajo, Javier. ¿Hola? Ahora mejor. Vale, decía que para modalidades contractuales en empresas que tenían una temporalidad alta que se estaba resolviendo a través de contratos por obra, ¿qué flexibilidad va a permitir el contrato fijo discontinuo de ahora en adelante? A ver, es lo que os comentaba, es decir, vais a tener que segmentar muy bien qué tipo de contratación queréis aplicar para cada circunstancia que tengáis. Es decir, el fijo discontinuo tiene una finalidad y es, pues eso, son actividades cíclicas o de temporada. Yo, si tengo un incremento de mi actividad no planificada, es decir, que no es ni cíclica ni de temporada, no voy a poder acudir al fijo discontinuo. Si es un incremento imprevisible, tendré que acudir al contrato por circunstancias de la producción de carácter imprevisible con esa duración máxima de 6 meses ampliable hasta un año por convenio colectivo. Si por el contrario es por una actividad cíclica o de temporada, pues puede acudir al contrato fijo discontinuo. Yo creo que esto lo que va a obligar sobre todo a los departamentos de recursos humanos es a segmentar muy bien la causalidad del contrato. Es decir,
Tengo actividades, no sé cuál es tu empresa, Javier, a lo mejor si me dices el sector me puedo orientar un poquito más. Somos una empresa de servicios de ingeniería. La duda que nos surge ahí es si el contrato por circunstancias no va a ser altamente perseguido, ¿no? O esperamos que esté... a ver, si lo que os comentaba un poco, es decir, si vais a tener incrementos ocasionales e imprevisibles de la carga de trabajo, pues eso, pues la asignación de un pedido, de una nueva contrato, lo que sea, no vais a tener problema para acudir a esa modalidad durante ese periodo de 6 meses, ampliable hasta un año. El problema va a estar en cómo lo utilizáis, porque bien sea porque el trabajador supera los 18 meses en el periodo de referencia 24 o porque al final tenéis tantos contratos encadenados que se aprecie que vuestra masa de trabajadores fijos es insuficiente para cubrir la demanda ordinaria, es cuando os van a obligar a hacer trabajadores fijos. Ya digo, tanto porque se cubre el puesto con sucesivos trabajadores como si un trabajador supera ese periodo de 18 en la referencia de 24. Entonces, no me preocupa tanto que podéis usar la modalidad, que si es un incremento imprevisible la vais a poder usar sin problemas, sino si estamos utilizando esa imprevisibilidad para cubrir puestos de trabajo que lo que hacen pensar es que existe una insuficiencia de masa laboral para cubrir las necesidades del día a día. Respecto del fijo discontinuo es lo que digo, es decir, si tenéis alguna actividad de ingeniería que sabéis que se produce todos los años, es decir, que pues a lo mejor todos los años tenéis que hacer el mantenimiento de las torres de eólicas de un parque X, por poner un ejemplo, es decir, no sé si es eso, pues todos los años tenéis esa actividad porque tenéis un contrato firmado a 10 años vista con Gamesa, yo que sé, para hacer el mantenimiento de sus torres eólicas de 4 campos y siempre lo hacéis en verano, pues eso podría ser un contrato fijo discontinuo, pues una actividad cíclica, ya está planificada, entonces podéis acudir a ese tipo de contratos. Si es para algo imprevisible, no, ahí tenéis que ir al contrato por circunstancias de la producción. No sé si te queda claro, Javier, o quieres hacer algún matiz más para que te quede todo claro. Está claro, gracias. Nada, a ti, Javier. Teníamos a Bueno Martínez que había entrado en línea. Sí, perdona, pero ya han contestado a mi pregunta, porque en mi Muy caso bien. era un contrato de prácticas que se había iniciado el año pasado y que realmente es de un año, que ya no admite la prórroga, con lo cual ya me has contestado. Sin más. Vale, gracias, Bueno. Gracias. María Concepción Vizcaya. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ante todo, muchas gracias, ha sido muy interesante. Mi pregunta es que nosotros pertenecemos al sector del transporte. Si una vez que inicien los nuevos contratos contratamos a alguien porque surge un transporte especial por un mes y eso se prorroga, ¿sigo pudiendo hacer prórrogas hasta que alcance los 6 meses? Gracias. Lo que dice la nueva redacción del artículo 15 es duración máxima, no dice duración mínima. Duración máxima de 6 meses, con lo cual puedes hacerlo por un mes, y luego si la circunstancia de producción se mantiene, yo entiendo que no hay problema para extenderlo hasta esa duración máxima de 6 meses. Y actualmente nosotros ponemos en el contrato aumento de la producción. Sin embargo, ahora que tendría que especificar más concretamente... Sí. A ver, también te digo, el contrato que tenéis ahora mismo está en fraude. O sea, poner en un contrato eventual circunstancias de la producción es tanto como no poner nada. Es decir, a día de hoy, si viene la inspección de trabajo, os va a decir que ese contrato está en fraude. ¿Qué pasa? Hasta ahora, pues el mayor riesgo es que me hacen indefinido. ¿Que es un problema? Sí, pero bueno, a lo mejor es un problema menor. Ahora no solo eso, sino que te puede caer esa multa de 1.000 a 10.000 euros, con lo cual la cosa ya se pone bastante más seria. Entonces sí, yo desde luego recomendaría mucha mayor precisión en el contrato. Si a esa persona se le contrata para hacer un transporte especial X, entre, pues yo qué sé, pues volviendo a los molinos eólicos, pues transportar molinos eólicos de la fábrica tal al puerto de Bermeo, por poner un ejemplo. Pues entonces ponte que ese es el objeto del contrato. ¿Qué pasa? Incluso puedo poner como consecuencia de la asignación de este contrato por parte de la empresa tal. Es decir, mayor nivel de precisión, mayor garantía de que no va a haber problemas. Eso sí, tened en cuenta que si yo pongo en el contrato que la causa es X, el trabajador solo va a poder hacer la actividad X. No voy a poder después moverlo a hacer otro tipo de cuestiones. Eso tenedlo en cuenta. Si se asigna una causa,
tiene que estar vinculado a esa causa. Muchas gracias. Nada, a ti, María. Fabián, no vemos... No hay más. No vemos más consultas. Pues como se suele decir, nos quedan 5 minutos, Fabián. Si hay alguno que hable ahora o calle para siempre. Se acaba la... Hola, Fabián. Sí. Hola, soy Óscar García. Más que una pregunta, era un comentario sobre el tema de la ampliación en convenio. Me ha comentado el asesor jurídico, el viernes debieron tener aquí en País Vasco una reunión con jueces, y nosotros en nuestro convenio, que es el sector seguros, que ya está en vigor, tenemos la posibilidad de aumentar los 6 meses a otros 6. Entonces parece ser que el juez le comentaba que él no lo interpretaba así, que un convenio que ya está firmado está haciendo referencia, digamos, a los contratos anteriores a la reforma, y que por lo tanto, según su punto de vista, nosotros solo podríamos hacer contratos de 6 meses. No sé si te ha llegado o cómo ves esa interpretación. No, pero me parece hasta cierto punto razonable, porque las modalidades de contratación que se han fijado es la del contrato eventual, que sí que era 6 meses ampliable por 6, pues que el contrato eventual desaparece. Con lo cual, salvo que el convenio colectivo, la comisión paritaria de seguimiento, adopte el acuerdo de modificar ese artículo y donde dice contrato eventual ponga contrato por circunstancias de la producción imprevisibles, yo le doy la razón al juez, yo concuerdo totalmente, porque lo de 6 más 6 es para una modalidad de contratación que el 30 de marzo desaparece. Vale, vale. Entonces, no se puede aplicar. Es decir, tenéis que hacer, o sea, negociar de nuevo, no digo todo el convenio, pero sí que la comisión paritaria debe reunirse y modificar aquellos aspectos que se han visto tocados o directamente modificados o eliminados como consecuencia de la reforma laboral. Vale, gracias. Estoy totalmente de acuerdo con el juez. ¿Nadie más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Lo que quedo pendiente de que José María y en su caso Irene pues, nos envíen el correo electrónico con esa duda específica para poder estudiarla, y acaba de poner Ignacio mi correo electrónico. Nosotros tenemos una presentación elaborada sobre la reforma laboral. Todos aquellos que la queráis, oye, no tenemos ningún problema, os la emitimos. Aparte también viene la parte de los ERTES, y así tenéis una información más completa. Bien nos lo podéis pedir a nosotros directamente o bien se la podéis pedir a Ignacio. Y los que sí que tengáis alguna pregunta más específica, pues oye, con confianza nos la podéis enviarlo en ese caso ya directamente a nuestro correo electrónico, al de fvalero@ceres.es. Y nada más, y muchísimas gracias, y bueno, pues nos veremos en las siguientes charlas y ponencias que iremos haciendo, porque me da que esto va a dar por un amplio repertorio, sin perjuicio de que el acuerdo que se apruebe para que no decaiga la reforma laboral, pues sea modificarla otra vez y que haya nuevas modificaciones que haya que analizar en una nueva jornada, ¿no? Por eso, bueno, ya lo iremos viendo sobre la marcha. Quedo a la espera de eso, de que los que queráis contactéis con nosotros o con Ignacio, y nada, un placer.